Sí, entonces se nos ocurrió hacerlo virtual. Hagamos un café virtual e invitamos a los que quieran unirse. Y entonces empezamos a hacerlo y lo que hemos abarcado son temas de astronomía generalmente, pues, porque les gusta ese tema, la astronomía, y también hablamos un poquito de temas así, como por ejemplo la guerra de Ucrania, hablamos una vez, pero siempre desde el punto de vista de cómo afecta la ciencia. Sí. Y, y ahora pues que está esto está muy interesante porque pues a nivel mundial llamó la atención el hecho de lo que poníamos ahí, ¿verdad? Los últimos acontecimientos sobre los ovnis, pero ahora llamados UAPs, ¿verdad? Sí, Siempre ha causado mucha expectación este tema, porque ya ves la gran carga cultural que tiene el término ovni. Y esa es una de las razones por las que cambiaron el término a UAP. Porque igual que como sucedió con el término platillos voladores en los 50 o en los 40, en el 47, cuando empezó la investigación en OVNI, ya traía el término platillo volador una gran carga cultural venida de la ciencia ficción. Entonces, cuando la gente hablaba de platillos voladores, inmediatamente se imaginaban hombrecitos verdes, grises, de 3 ojos, 4 manos, etcétera. Y pues la gente se abalanzaba sobre las notas pensando que ya estábamos siendo invadidos. Entonces, ujú, cuando se crean los proyectos de investigación, al principio el proyecto SIGN y luego después el proyecto Grudge, no le tomaron muy en cuenta cambiar un término, pero cuando llega el capitán Edward J. Ruppelt y le cambian el nombre definitivamente a Proyecto Libro Azul, es cuando él acuña el término OVNI para darle un término más genérico, objeto volador no identificado. Se supone que lo estamos investigando, entonces no sabemos qué son. sí, No pues, podemos, no podemos darle una denominación que la gente ya tenga la idea. Entonces hay que darle un término genérico porque vamos a investigar de qué se trata. Entonces es cuando se acuña en 1952 el término objeto volador no identificado. Sin embargo, pues con el paso de los años, el término también se fue contaminando, de tal forma que ahora mencionas el término ovni y la gente inmediatamente piensa en un platillo volador. claro. Se volvió a contaminar el término y ahora las Fuerzas Armadas, el gobierno de los Estados Unidos lo cambió a fenómeno aéreo no identificado, un término un poquito más vago, Sí, pero que la gente también ya está empezando a asociarlo, porque en la mayor parte donde mencionan el término, como la gente no sabe qué es, hacen la aclaración, antes ovni. sí, Entonces, con ese puente, ya, están empezando a traerse toda la carga cultural que ya tenía la contaminación del término ovni. claro. Desde ya viene, ya le está trasladando la contaminación. Sí, Así que no se le mira, pues realmente no le veo mucho beneficio del cambio. Al final, tal vez deberían de haberle puesto un nombre muy distinto, sí. ¿verdad? Sí, Pero muy así, distinto. Además de que fenómeno aéreo está hablando prácticamente de que se está considerando como si fuera un fenómeno natural, una cuestión atmosférica. Sin embargo, en la audiencia que hubo el 17 de mayo, el director de inteligencia naval hablaba de que son objetos físicos. ujú, sí, Entonces no puede quedar el término fenómeno aéreo. No es una manifestación energética o luminosa, sino estamos sino hablando que de es algo objetos físicos, concreto. Ujú. concretos. No debieron haber cambiado el término. Se debió de haber quedado el mismo, pero tratar de hacer una limpieza del término, depurar toda la carga cultural que se le ha puesto encima. Es como si tuvieras un árbol y la gente ya le hubiera puesto los foquitos y las esferitas para convertirlo en un árbol navideño. Así está el tema ovni en este momento, con mucho adorno y no dejan ver en realidad qué es lo que está detrás de tanto adorno. Eh, Cuéntanos un poco para el público que nos ve, que nos sigue en el Café Astronómico. Yo estuve leyendo un poco en tu blog y todo. Te has dedicado por 15 o más años a estudiar el fenómeno. ¿Es así? Bueno, ya públicamente empecé en las redes sociales en el 2007, pero tengo en el tema desde el 1986. En Ah, 1986 empecé solo, primero como todo interesado en el tema, devorando libros. Ahí está la prueba. La sí, mayor parte de esos libros los compré de adolescente, la claro. mayoría de platillos voladores en aquel entonces. Ahorita ya el gusto es un poco más variado y he estado diversificando el interés porque dentro de la investigación OVNI de repente saltan temas relacionados con el fenómeno,
como por ejemplo fenómenos atmosféricos, como por ejemplo fenómenos espaciales, algún fenómeno terrestre, como por ejemplo lo que llamaban antes los círculos de las hadas, que en Ujú. realidad es un desarrollo circular de cierto hongo. Y entonces eso te va llevando poco a poco a ir estudiando otros campos fuera del plato volador. O sea, ya ves que cuando alguien está muy obsesionado con un tema le dicen, es que el árbol no te deja ver el bosque. Bueno, Sí, acá en este caso el platillo volador no te deja ver todo el panorama. Entonces hay que salirse del platillo volador y ver hacia los lados a ver qué es lo que está detrás de ese platillo, porque la gente se queda en el estímulo, pero no qué es lo que lo está provocando. Y claro. entonces ahí es donde se pone muy interesante la cosa. Y del 86 al 2002, más o menos, o un poquito antes, yo era un entusiasta completo. O sea, se puede decir que era un fomentador de tonterías ovni. Pero Un a fan. medida, un fan del tema, pero a medida que me fui adentrando y adentrando y leyendo más y más y más, pues ese fanatismo se fue diluyendo y se fue inclinando la balanza hacia el lado escéptico, en el que ya no puedes emitir un juicio si no tienes los elementos necesarios para poder afirmar algo. Entonces ahí fue el punto de quiebre que me impulsó a estar en el punto en el que estoy ahora. Llega un momento en el que ves tanta información y tan repetida a través de los años, o sea, ya cuando tienes más de 40 años en el tema o casi 40 años, Sí, así pues estaba viendo. ya te sabes todas las historias. Entonces, oyes Sí, algo y no, pues esto ya lo dijeron hace 30 años. Y oyes otra cosa, no, pues esto se dijo hace 25. Y entonces te das cuenta de que el fenómeno se repite a nivel social. Y entonces llegas a la conclusión de que el fenómeno realmente no es físico, sino sociológico. Y la gente, pues entre más gente creyente haya, más solidez se le parece tener el tema. Pero en realidad es a nivel sociológico, son creencias más que nada. Y eso fue lo que me hizo cambiar de opinión, aparte de ver en carne propia cómo es que los medios de comunicación manejan el tema, cómo lo consideran. En realidad no les interesa si hay o no hay extraterrestres. Lo que ellos sí, quieren es rating. que Y se entonces mantenga. que se mantenga el interés para que ellos puedan explotarlo y Ujú. poder tener beneficios económicos a través de anunciantes o programas pagados o patrocinados, etcétera. Sí, Y entonces ahí te das cuenta de que realmente no hay nada detrás. Es la idea de la gente de creer, aunque hay cosas que extrañas que no se pueden explicar, pero eso no significa necesariamente que sean extraterrestres, sino simple y ujú, sencillamente, como se decía en la mayoría de los casos que no se pueden explicar en el libro azul, es falta de información. Si no tienes información, no puedes establecer un juicio y no puedes resolver un caso si no tienes todos los elementos de juicio para hacerlo. claro, estos objetos que, como dices, dijeron también en el Congreso, bueno, ellos no dijeron que fueran extraterrestres tampoco, tampoco lo descartaron, Ajá, pero no hay ninguna eh, señal que nos diga que son extraterrestres, porque el hecho que no los podamos explicar no necesariamente nos lleva hacia lo extraterrestre, ¿verdad? Entonces, ese es algo que es importante que puntualizar exacto. para la buena educación del público, ¿verdad? Para que tenga el concepto claro de qué son cosas. Tal vez no se pueden explicar, como tú dices, pero, eh, o tal vez no se pueden explicar hoy, pero tal vez se van a poder explicar después. Exactamente, sí, eso me recuerda a unos fenómenos luminosos, los famosos sprites o los Los duendes, sprites. los elfos, Ujú. que se veían en las altas capas atmosféricas, los veían por lo general, los reportaban pilotos, pero al no tener una evidencia y al ser muy rápidos y no poderlos captar, se quedaba en el imaginario como alguna historia extraña Mm, y el piloto hasta era visto con cierto recelo, sí, hasta que por fin se lograron captar por primera vez en 1989 por una cámara de televisión y luego 5 o 6 años después se logró tomar una fotografía en color y ya se pudo decir, ok, hay algo ahí físico en el cielo que tenemos que investigar. Cuando ya se empezó a investigar en serio y que ya entramos en los vuelos espaciales, que ya pusimos la Estación Espacial Internacional, que pasaron los transbordadores, ya pudimos tener más evidencia de esos fenómenos atmosféricos y ya pudimos inclusive hasta nombrarlos. Y de hecho todo el conjunto de esos fenómenos atmosféricos se llaman eventos luminosos transitorios porque mm, son instantáneos y generalmente ocurren en la superficie, en la parte superior de las nubes de tormenta. Y son muy interesantes.
son impresionantes cuando los llegas a ver, cuando nunca los has visto, sobre todo en lugares donde la iluminación de la ciudad no perturba el visionado del cielo nocturno. Ahora, correcto, estas son cosas que antes no se conocían y ahora se están empezando a ver y probablemente, ahora bien, estas creencias, como tú decías, lo que yo veo es que han permanecido durante muchos años. Pues estamos hablando de 70 años que la gente lleva creyendo en ovnis o extraterrestres. ¿A qué se explicaría que dure tanto? ¿Por qué no pasa como una moda y ya nadie, ya hay mucha tecnología hoy como para que sigamos creyendo en eso? ¿Por qué será que se mantiene? ¿Por qué como que vienen en olas y ahora se vuelve a levantar y otra vez, verdad? Es algo interesante, como un fenómeno. Yo me ponía a pensar eso también y decía, pero ¿por qué habrán miles de casos, miles de reportes cada año y no se terminan? Porque en algún momento, como tú dices, alguien empieza a decir, esto es lo mismo, esto ya lo escuché, esto es la misma historia, solo contada con otro nombre, pues debería de aburrir y terminarse. Pero sin embargo, yo veo que se mantiene. ¿A qué será? Es algo que yo creo que podríamos platicar en el foro. ¿A qué será que se mantiene? ¿Por qué se mantiene toda esa curiosidad? ¿Será porque tenemos ahora más vuelos espaciales? Pues no sé, esa es una de las preguntas también que tenemos en este foro. Eh, pero tú que has investigado tanto, me imagino que has visto todo tipo de casos y has descubierto muchas cosas que son fraudes, también, sino que son fraudes, que son errores de Confu- percepción, tal vez, Exactamente. ¿verdad? Sí, Porque confusiones. sí, yo tenía un amigo que decía que miraba ovnis todas las tardes a las 7 de la noche y en realidad son los satélites artificiales, ¿verdad? Él no sabía que eran satélites artificiales y les iba a contar a todos en la oficina que miraba ovnis pasar a las 7, entre 7 y 7:30 de la noche y me llamó la atención porque es la hora en que uno ve pasar unos 10 satélites por lo menos. Sí, Entonces, sí, y esos horarios fijos también se pueden aplicar a fenómenos astronómicos. ajá, Venus es un gran candidato para confundirse con platillos voladores, con ovnis, inclusive Júpiter a veces. sí, Y a mí me tocó confundir Júpiter con una luz extraña. Y eso fue un fenómeno muy interesante porque en el cielo había una capa muy tenue de nubes. Estaba tan tenue que permitía ver a través de ella, pero no lo suficientemente tenue como para dejar pasar completamente la luz de la ciudad. Entonces se veía como si tuviera volumen muy fuerte la nube, pero dejaba pasar la luz de Júpiter. Entonces daba la impresión de que la luz estaba por debajo de las nubes. Y me quedé un rato viéndola ahí hasta que la nube se desapareció y ya pude ver en ujú, perspectiva que era en realidad Júpiter. Y ya después lo consulté con un programa informático y sí, era Júpiter. Pero yo me quedé ahí hasta el final y luego después lo consulté. Mucha gente nada más se queda con la experiencia y no investiga. Entonces eso también contribuye esas denuncias. Y el interés continuado que se ha tenido en el tema, yo supongo que es en gran medida por los medios de comunicación. Las sí, revistas, la televisión, programas de ovnis. Ahora los noticieros, la mayoría tienen una sección que habla de platillos voladores, de marcianitos, experiencias, casos viejos que los traen otra vez a la actualidad, casos que la mayor parte de esos casos ya se resolvieron, inclusive casos que se consideran clásicos pero fueron fraudes, se siguen explotando como si fueran todavía un misterio. Entonces los medios de comunicación y ahora más con las redes sociales y que todo el mundo puede opinar y contribuye a todavía darle cierta solidez a un misterio que la misma gente se crea. Entonces, alguien dice que vio algo, otra persona dice que vio algo similar, se juntan dos, tres que vieron supuestamente lo mismo, pero en realidad no es lo mismo, pero ellos creen que sí. Y entonces ahí ya se le da cierta verosimilitud a ese caso y para ellos es algo real, pero pues no sabes si fue la luna, si fue un reflejo. Ahora se ha dado mucho, después de cuando empezaron a entrar las cámaras digitales, eso fue un fenómeno bastante claro, porque con las cámaras digitales tomas la imagen, perdón, con las cámaras analógicas tomabas la imagen, pero no veías que estabas tomando en el visor. Muchas veces veías nada más el visor, pero no veías qué efecto estaba causando el entorno en la lente de la cámara. De tal forma que cuando revelabas las fotografías salían de repente reflejos
cosas extrañas que no habías visto, que de repente cuando le diste clic al obturador cayó una hoja y pasó por la lente. Y Sí, entonces ese tipo de cosas empezaron a crear una falsa percepción de que las cámaras veían lo que el ojo humano no. Y ahora con las cámaras digitales, que sí tienen un visor digital, una pequeña pantallita donde puedes ver qué es lo que estás tomando, está sucediendo lo mismo, sobre todo con los reflejos. Cuando está, la gente le ha dado, no sé por qué, hacer fotografías al sol. sí, Obviamente que eso lo prohibían antes con los equipos analógicos. Incluso los rollos de película traían ahí la especificación, nunca apuntar al sol. Una porque te podría dañar los ojos, otra porque podría dañar la película y otra porque podría causar efectos adversos en el revelado de la película, crear efectos extraños, lo que le llamamos artefactos. claro. Pero la gente no entiende, entonces creen que ese tipo de artefactos que se crean con la óptica de la cámara son en realidad navecitas que están circulando el sol y no Sí, es más que un flare. sí, exactamente. Cuando hay un halo solar nos pasa mucho. Ujú. La gente sale, toma el halo y siempre sale una lucecita celeste Sí, o rojita y nos dice, mire, pero qué extraño, yo aquí capté algo raro. Y es el reflejo, es un reflejo de la cámara. sí, Pero ¿cómo va a ser? Que no sé qué. Entonces, eso nos ha tocado mucho con muchas personas. Que poco a poco nos van creyendo por la trayectoria que tenemos en astronomía, pero digamos, a veces hay personas que no lo creen tan fácilmente y dicen, no, esto no puede ser, y luego tiene el que ser. detalle, hay otro detalle, porque de una cámara a otra, a pesar de ser el mismo sistema, ese reflejo puede salir diferente. Puede Mm, salir de color celeste, puede salir de color verde, puede salir una medusa rosada. Sobre todo las medusas rosadas salen con los celulares, también, porque es muy poca la distancia focal. sí, Entonces ahí lo que se está viendo es el rebote del reflejo en la lente dentro del sensor. Entonces está muy cerquita el sensor del lente y entonces está rebotando la luz del sensor en el lente por dentro. Entonces por eso se ve la medusa rosa en los celulares, cosa que no se ve en las cámaras. Pero en las cámaras se ven otros efectos muy interesantes. Por ejemplo, a mí me tocó en una Kodak ver una esfera luminosa verde tomando muy cerca del sol. Pero en otras simplemente se ve un puntito amarillo, un puntito azul o rojo, dependiendo de la cámara. Entonces, esas diferencias de efectos de cámara a cámara, y tú les dices a la gente que es el reflejo, pero ellos dicen, no, pero ¿cómo? Si acá se ve verde, acá se ve azul, no puede ser, eso no es cierto. Y entonces no te creen porque el sí, efecto se ve distinto en cada cámara. Y eso también es otra razón por la que se sigue creyendo, porque no confían en las explicaciones de la gente que conoce el técnicas. sistema. Sí, 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 sí. Es bueno, pero fíjate que yo veo que la explicación de las luces y de los fenómenos así son un poco más sencillos. Donde tengo el problema y te quería consultar cómo has hecho tú es con la gente que dice que los ha visto o que los han contactado. Y cuando tú les pones en duda, mucha gente se molesta porque dice, mire, yo no estoy jugando, yo no soy, yo soy una persona seria. Entonces se molestan mucho. Yo por eso les advierto, miren, yo soy escéptico, yo lo analizo desde el punto de vista científico. Si le voy a hacer preguntas, no se enoje. Pero hay gente que inevitablemente, pues, te, vas a llegar a decirle, mire, esto no puede ser, o posiblemente usted se confundió, posiblemente esa es otra cosa, o hasta qué comió. Le he tenido que preguntar a alguna gente qué comió o qué fumó, porque es parte de mis preguntas, ¿verdad? Porque de repente están viendo algo que es una alucinación Sí. y se molestan. Entonces, ¿cómo has manejado o cómo manejas estos cuando se trata de un contactado o pues como se llaman ellos o personas que dicen que se han tenido como un encuentro así muy, muy cercano? Solamente he tomado dos casos, uno de un amigo y otro de un famoso contactado de aquí de mi ciudad que ya falleció, creo que el 2014. Este, lo único que hice en esos casos fue hablar de la experiencia, Ok, no dar un veredicto, o sea, porque en principio de cuentas, si no podemos definir lo que es un ovni, ¿cómo vamos a dar el brinco a decir que hablamos con ellos? Si ni siquiera tenemos la evidencia de que los ovnis sean una nave tripulada. mm, Entonces, no puedes negarlo ni afirmarlo, ni puedes decirle que está viendo visiones. O sea, él dice que lo ve, bueno, él lo cree. Si es ya, verdad o es mentira, pues eso ya no lo puedes definir porque no puedes probarlo. ¿Cómo pruebas que está mintiendo?
El sentido Sí, común te dice que no existe, que eso es mentira, pero el sentido común no es una prueba fehaciente para negarlo. Entonces lo único que puedes hacer es tratar de sacar la mayor información posible que te dé la persona y entonces esa información que te dé ya la utilizas como material de trabajo. Por ejemplo, con el contactado de aquí de mi ciudad, lo entrevisté en 2 ocasiones, una fue solamente en audio, la otra fue en video, que por cierto tengo pendiente sacar el video de un viejo VHS. Y entonces ahí nos daba mucha información de su experiencia, nos contaba lo típico, casi todos los contactados te cuentan lo mismo, que desde pequeños tuvieron una percepción muy amplia y luego sentían como que algo estaba cerca de ellos y luego que poco a poco sintieron que esa percepción se iba acrecentando y que de pronto para prepararlos primero veían luces y luego esas luces se iban acercando cada vez más y luego hasta que ya se podía definir que era una nave. Ya que se acostumbraba a la nave, entonces ya bajaba y veías a los seres. O sea, es el proceso de preparación que la mayoría de los contactados te dicen casi es el mismo. Bien, pero luego aparte en lo que viene de más es cuando te dicen que tienen evidencia física. No lo tengo por aquí a la mano, pero este contactado decía que le estaban pasando tecnología para curación, para hacer medicina. Tenía varios diseños de aparatos, la mayoría estaban hechos de acrílico y pelotas de ping pong. Obviamente que tú ves esto y tú dices, ¿esto cómo va a ser un aparato tecnológico que pueda llegar a curar el cáncer? ya ves. Claro. Sin embargo, tuvo bastante éxito esas ideas y los estaban manejando en una clínica holística, donde iban pacientes con males bastante graves como cáncer, y tú los veías ahí en la sala de espera con los aparatos pegados a la parte donde tenían el cáncer, o otro que tenía aprisionado el dedo con una lucecita en una pecera, y tú dices, pobre gente, o sea, ¿cómo pueden creer esto? Desechar un tratamiento médico real por una creencia. Y al final de cuentas, varios de esos pacientes fallecieron. Pero la gente, cuando está desesperada, Sí, busca, se busca, aferra. se aferra a otras opciones tratando de salvarse. Entonces tú analizas todo ese tipo de cosas que te dice el testigo y pues ya vas descartando, no, pues si esto no es así, entonces esto es falso, esto también. Por ejemplo, nos decía, esta es la nave con la que yo contacto, es la nave que tienen los seres con los que yo contacto. Y tenía un collage de fotografías en un rotafolio ampliado las fotografías, que después, investigando, descubrí que esas fotografías eran de un mecánico que las tomó en 1963 en Albuquerque, Nuevo México. Este mecánico trucaba las fotografías, era mecánico, entonces aprovechaba las partes de los coches, los tapones o cualquier cosa que pareciera un platillo, y los lanzaba al aire, los colgaba y tomaba sus fotos. De hecho, son tan famosas las fotografías. Ah, ya sé cuáles El son. mecánico se llama Paul Villa, Sí, creo se que sí llama. las he visto. Entonces son tan famosas esas fotos y tiene series de fotografías, o sea, de un solo plato tiene como 30 y tantas imágenes, de otro tiene otras 25. Y son tan famosas y tan bien hechas y tan llamativas que las han convertido en postales y las venden por internet. Entonces ya cuando te das cuenta de eso, que te está diciendo, esto es en la nave en la que me subo y comparas con la información que tú ya tienes de que no, esto no puede ser, esta nave la tomaron en el 63 y era un invento de este mecánico. Entonces ahí ya tienes la idea de que toda la experiencia es absolutamente falsa. Son creencias. Es algo así como con los fantasmas. Tienes un estímulo que no defines, pero si la persona cree en fantasmas, lo va a llevar hacia el campo de los fantasmas y va a decir que vio un fantasma. Ahora, si la percepción errónea que tuvo tiene un ligero parecido con algún pariente fallecido, pues va a decir que contacto con su abuelo, con su papá, con su tío, etcétera, etcétera. Y tenemos ejemplos muy palpables donde un mismo fenómeno se puede llevar a dos campos completamente diferentes. Por ejemplo, los orbes. Los orbes se hicieron muy famosos allá al principio de los 90 con los cazafantasmas, que iban a los cementerios y estaban buscando a ver si apareció un fantasma. De repente, pues en la noche había un viento, levantaba polvo, tomaban fotografías con flash y aparecían las pelotas luminosas Sí. en la película. Entonces, si eres cazafantasmas y te salían esas pelotitas, podrías decir que eran los espíritus de los muertos. Pero si esas mismas pelotitas te salen en una vigilia ovni, empiezan a hablar de sondas extraterrestres. Un mismo fenómeno, dependiendo de la creencia, te lo llevan a otro lado. Lo mismo con la parálisis del sueño. Eso lo tenemos muy palpable, que es a nivel cultural,
cómo la gente lo toma. Por ejemplo, la parálisis del sueño en los Estados Unidos es una abducción. La parálisis del sueño en México es lo que se le llama se me subió el muerto. La parálisis del sueño en Estados Unidos lo toman como una abducción y te dicen no puedes respirar, no te puedes mover y te llevan y te suben al plato volador. La parálisis del sueño en México, que se le subió el muerto, dicen que se le subió el muerto porque sienten una opresión en el pecho y no se pueden mover. Son exactamente los mismos síntomas, los dos son de la parálisis del sueño, pero cada cultura lo ve de forma distinta. Entonces ahí te das cuenta que el fenómeno es cultural y es sociológico. Y entre más gente tenga la misma creencia, pues más solidez se le da al fenómeno. Eso es lo que yo creo que está sucediendo también y Sí, por qué está permaneciendo tanto. claro. Otra pregunta que te tengo es, hablemos un poco del doctor Heineck, astrónomo profesional. Le encargan que estudie los ovnis para decir pues que no tienen, y que no son ciertos, y que si de repente se pasa pues a ser un fundador de CUFOS y digamos investigador en favor de. ¿Qué pasa con para mí él siempre ha sido un misterio porque es un científico, digamos, cuando él entró, era astrónomo de la Northern University, Ujú. eh, o sea, un científico profesional que tenía cierto prestigio y de repente cambia y se pasa ahora a ser digamos, una persona en pro de los extraterrestres o de los ovnis, o por lo menos de los ovnis, si no queremos decirle extraterrestres directamente. Me parece un caso que se lo he preguntado incluso a astrónomos qué piensan de él, que, porque es una persona que tenía cierta educación formal ya, Sí. y de repente cambia. Entonces dice uno, ¿qué pasó? Que él cambió, porque no es cualquier persona. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú al respecto? El doctor Heineck fue un gran apoyo para los programas de investigación OVNI de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al principio. En el proyecto SIGN y en el proyecto Gruch lo consultaron, pero no con tanta frecuencia como en el proyecto Blue Book. Y de hecho, ni como lo pintan en la serie que sacaron con el mismo nombre. Él tenía la convicción de estudiar el fenómeno desde un punto de vista totalmente neutro. No tenía ninguna creencia y de hecho esa era la idea que el capitán Ruppelt traía para manejar el proyecto. De hecho, los mejores resultados que se obtuvieron fueron con el proyecto Libro Azul en la dirección del capitán Ruppelt. Fue donde hubo más resultados. Pero también había cierto roce entre la manera de trabajar de la Fuerza Aérea, en este caso de la oficina del Blue Book, y la forma que tenía el doctor Heine de trabajar. No era un proyecto secreto, la gente sabía que existía, pero como estaban investigando, la razón de haber empezado esto era, suponían que podía haber armamento de origen ruso y que lo que estaba viendo la gente podrían ser algún tipo de dispositivo desconocido que estaba sobrevolando los Estados Unidos. Entonces, el principal interés de investigar este proyecto fue ese, el militar. Pero la gente se fue creando otra idea, como ya traía la carga cultural y aparte andaba por ahí el mayor Kehoe metiendo dudas y hablando francamente ya de platos tripulados, escribió 2 libros diciendo que venían del espacio exterior. De hecho, él es el que mete en la mente de la gente la idea de que provienen del espacio exterior, el mayor Kehoe. Ujú. Y entonces, aparte también había un físico meteorólogo, James McDonald, que él quería participar dentro del proyecto, no participaba directamente ni abiertamente con el proyecto, pero siempre estaba haciendo sugerencias y todo lo quería encaminar hacia los fenómenos atmosféricos. Para él todo eran fenómenos atmosféricos. Y entonces ahí había cierto roce con el doctor Heineck y de hecho él era otro de los que atacaba el proyecto por esa causa. Entonces ahí tenemos más o menos una idea de por qué siempre se atacó el proyecto. Por un lado, Kehoe diciendo que sí eran del espacio exterior, pero la Fuerza Aérea, como se mantenía neutral, no podía decir ese tipo de cosas. Entonces Kehoe decía que ocultaban la información. Por el otro lado estaba McDonald, que quería que todos fueran fenómenos ópticos, fenómenos espaciales o fenómenos atmosféricos,
Heineck no podía decir eso porque él estaba con la información de primera mano y aparte era astrónomo que conocía y sabía del tema. Entonces también había un cierto roce por ahí y por esa parte también atacaban al proyecto de que estaban tratando de llevar la investigación hacia un punto muerto extraño. Entonces también Heineck estaba, haz de cuenta, entre dos fuegos, o sea, llevar las cosas como él quería, pensaba que iba a tener una autonomía completa, pero pues estando dentro del ejército tienes que acatar ciertas normas. Sí, la mayoría. Rupert varias veces le llamó la atención sobre la forma en la que él tenía, sobre todo cuando se comunicaba a través, cuando hacía conferencias de prensa, lo que decía, cómo lo decía, y a veces ni siquiera pedía permiso al departamento para dar esas conferencias o entrevistas. Y entonces lo que le molestaba a los del Proyecto Libro Azul era que lo que decía Heineck fuera tomado por la prensa y el público como una opinión del Proyecto Libro Azul o de la Fuerza Aérea. Y ese siempre fue un detalle de roce entre ellos, sobre todo cuando Ruppel deja el proyecto a finales del 53, lo toma otra persona y luego llega Héctor Quintanilla, que creo que es el último dirigente del proyecto, y Quintanilla no le tolera mucho a Heineck todo ese tipo de cosas, todas esas libertades que se tomaba. Él era todavía más estricto que Ruppel. Y a toda costa quería que todos los reportes fueran resueltos. De hecho, hay por ahí comunicados, inclusive hubo una sugerencia de la CIA en 1953, todavía estaba Ruppel, y ellos daban ciertas sugerencias para minimizar los avistamientos. Entendido en la forma de que tienes que resolverlos, tienes que bajar el número de no identificados, resolverlos y ponerse a trabajar. Necesitamos saber qué es esto y evitar que se acumulen los avistamientos. Pero la gente lo entendió al revés. Minimizar lo entendieron como que querían ocultar la información, que ya no fueran tantos, que ya no hubiera tanta laraca. Inclusive hasta por ahí después Jacques Vallée descubre un documento entre los papeles del doctor Heineck y lo bautiza como el documento Pentáculo o algo así, donde habla de una sugerencia muy interesante que sí debió haberse hecho, pero no se podía por presupuesto, en la que ellos querían poner puestos de observación en distintos puntos de la ciudad donde decían que había más incidencia de objetos voladores y estar constantemente vigilando y esperar a ver qué sucedía. De tal forma que si podían cubrir toda el área donde se hacían los reportes y luego después venía un reporte, ellos ya podían darse cuenta qué fue lo que causó ese estímulo que reportaron, porque ya tenían una red de vigilancia, que es algo muy similar a lo que estabas platicando con Con Milton, Claudio, no, con Claudio del proyecto sí, Galileo. Galileo, sí. Algo Más muy similar a eso, que es cámaras. poner una red de cámaras para estar vigilando los cielos. Bueno, acá lo estaban haciendo, pero a un nivel más modesto, con la ciudad donde había más incidencia. Heineck entonces tampoco estaba muy de acuerdo con estas normas porque le iban a exigir que iban a estar más vigilados, ahora no nada más por la Fuerza Aérea, sino por la CIA. A la CIA le interesaba mucho también que el proyecto se llevara a cabo, no tanto porque le interesara el tema, sino para que no se metieran con sus vuelos o que espías, que ya después, hace como unos 10 años, admitieron que la mayor parte de los reportes que tenía la Fuerza Aérea sobre objetos voladores no identificados eran efectos luminosos de los aviones espías, que en aquel entonces salían para estar vigilando a Rusia. Y como estos aviones tenían un techo de vuelo mucho más alto que los aviones comerciales, solamente se veía un destello en el cielo. Entonces la gente reportaba esos destellos. La Fuerza Aérea estaba consciente de que podrían ser esos vuelos y siempre quiso obtener información de la CIA, pero nunca pudo. Nunca pudo obtener, y siempre había pleito entre la CIA y el proyecto Libro Azul. Siempre ha habido un pleito entre las agencias de seguridad y las de inteligencia, que es lo que se está dando ahora con la junta que hubo el 1 de julio. Y entonces poco a poco, pues Heineck se fue metiendo en esos temas. Había algunos, o sea, Heineck era un científico, sabía de lo que estaba hablando y te podía explicar fenómenos atmosféricos, fenómenos luminosos, lo que tú quieras. Pero no todos somos expertos en todo. Entonces puede llegar un caso en el que no le ves pies ni cabeza y ahí lo dejas, entonces te da la curiosidad. Pero Heineck no era un científico 100%, ¿cómo se puede decir? Vaya, que no está inclinado 100% a la balanza escéptica.
Heineck tenía ciertas dudas. Y entonces esa balanza con esos casos que no podía explicar, poco a poco se fue inclinando hasta llegar a creer que sí había algo detrás del fenómeno, sobre todo cuando ya estaba en la época de Quintanilla, que lo frenaba bastante. Heineck, por ejemplo, participaba en congresos ufológicos, daba su charla y se presentaba como asesor de la Fuerza Aérea. Entonces, eso le molestaba bastante a Héctor Quintanilla y cuando lo volví a ver después del evento le llamaba la atención. Y todo eso está en cartas. Las cartas de Heineck están en internet y ahí puedes ver el intercambio de opiniones que hay cada vez que Heineck daba una opinión de prensa o una conferencia o entraba a un foro ufológico y se presentaba como asesor. Sí, Inmediatamente al día siguiente ya estaba recibiendo una carta de Quintanilla. seguro que no le gustaba nada. Obviamente Sí, que no, porque el proyecto, a pesar de no ser secreto, su metodología sí lo era, o sea, era una metodología interna. El público no tenía por qué saber lo que es, cómo se manejaba el tema, pero ellos sí daban información al público cuando ya podían definir de qué se había tratado algo. Porque una de las cosas que hacen ahora los investigadores del fenómeno es que todavía no saben de lo que se trata y ya está publicado en todos los periódicos, revistas, internet, donde quieras. Entonces, lo único que están creando es expectativa. ¿Pero qué es lo que me estás presentando? Pues un ovni. Ya con eso ya creen que cumplieron con su labor, cuando en realidad la labor de investigación ovni es definir qué es lo que estamos viendo, que eso no lo entienden. Lo que pasa es que se han quedado con la idea de la televisión de que solamente hay que sorprender. Y entre más sorprendas, más crece el interés y no se sienten en la obligación de explicarlo. Simplemente le dejan a la gente la duda y con esa estribillo de usted tiene la mejor opinión, sí, pues. ya, ya la gente se siente crecida de que, ah, bueno, entonces lo que yo pienso es correcto. Y por eso tenemos tantas tonterías en Internet. Entonces, ese roce que hubo entre Heineck y Quintanilla y los lineamientos para poder manejar el proyecto al interior de la Fuerza Aérea, fueron también haciendo que Heineck se distanciara un poquito del proyecto y pensara en sí mismo, empezar a moverse como él quería, porque había cosas que él quería comunicar, pero no le permitía moverse. No, esto no lo puedes decir, esto no puedes hacerlo, por acá no te muevas, si vas a decir esto, no es nuestra voz, no es nuestra aseveración, vas a hablar a título personal, no te vas a mencionar como asesor de la Fuerza Aérea, Pues, vas a especificar que es a título personal, etcétera, etcétera. Luego después se vienen los famosos avistamientos de Michigan en 1966. Aquellos famosos avistamientos de donde sale la solución mágica del gas de los pantanos, que ahora causa tanta burla en los entusiastas. Yo investigué la mayor parte de los pequeños casos que hubo en torno a esa oleada, a esa supuesta oleada. Y sí, había llovido bastante días antes. Entonces, aparte, pues estaban saliendo del invierno, la vegetación estaba quemada por las nevadas y se estaba aparte descongelando y todo estaba húmedo. Había una humedad tremenda, aparte de la descomposición de las plantas por las quemadas de la nieve que había caído, obviamente que va a producir gas y ese gas puede llegar a encenderse. Entonces, parte de los avistamientos que hubo en Michigan sí pueden deberse al gas del pantano. Pero había otros, por ejemplo, uno que presentó un alguacil ya apellidado Fitzpatrick, donde se veían dos objetos luminosos en forma alargada, lo que ahora llamaríamos tic-tac. Y entonces esa fotografía circuló por todos los periódicos de la nación. Heineck obviamente dijo que la fotografía era falsa y todos se le echaron encima. Dio la conferencia, habló del gas del pantano, que la fotografía era falsa, estudió otros casos y también. Y el tema llegó a tanta repercusión a los medios que inclusive intervino el congresista, en aquel entonces congresista Gerald Ford, que después sería presidente. Y entonces la gente que no estaba conforme con las explicaciones que Heineck les daba, empezaron a presionar a Ford para que el Congreso obligara a la Fuerza Aérea a dar una explicación realmente satisfactoria para la gente. Pero aquí te preguntas, o sea, ¿satisfactoria qué es? ¿Una explicación real o lo que ellos quieren escuchar? Y Claro. obviamente los políticos tienen que hacer caso a su electorado.
Y pues no sé si haya sido por presiones de Gerald Ford, porque también hay cartas por ahí en internet donde él empieza a escribir al Congreso, pero se hace una reunión en el Congreso y mandan a testificar a Ruppelt, no, a Quintanilla, a Heineck y otra persona más que no recuerdo el nombre. Y haz de cuenta, como la misma audiencia que hubo ahora el 17 de mayo, Sí, se hizo una audiencia en 1966, el 5 de abril creo, del 1966, y lo mismo, preguntando si ya tenían evidencia de algo, qué son los logros que han obtenido, si hay algo de verdad detrás del fenómeno. Y en lugar de darle datos técnicos al comité, eh, Heineck toma la palabra y lee un discurso como de 3 o 4 páginas de la forma en la que se siente minimizado, atacado, se va a quejar al Congreso de cómo lo tratan. Y eso no, está ahí en el sí, registro del Congreso, está ahí las declaraciones de Heineck. Al principio cuando yo me comentaron algo así, dije, no puede ser. Y ya que ahora lo estoy leyendo, porque estoy tratando de hacer un artículo bastante grande con todos, que se llama con los ovnis en el Congreso, desde la primera vez que se trató el tema en el Congreso, que creo que la primera vez fue en 1958 de manera muy somera. Ya en el 66 fue algo más concreto y hubo otra en el 77. De esa no se habla. Y entonces todo ese tipo de cosas, los resentimientos de Heineck, la falta de pericia para poder definir algunos de los casos y lo que él pensaba que la Fuerza Aérea era una campaña de ocultamiento, más aparte la presión de la CIA, poco a poco lo fueron haciendo cambiar de mentalidad sobre la verdadera objetividad del proyecto. Y entonces se quedó con la idea de que algo quieren ocultar. Y ahí empezó a cambiar su forma de pensar. Se empezó a hacer pro-ovni. Ya sí, en los últimos días del proyecto ya casi no se podían ver él y Quintanilla, o sea, ya era un roce total. O sea, si por Quintanilla hubiera sido, lo hubiera corrido desde que entró al cargo, desde el primer roce que hubo. Y sí, alguien, es bastante interesante ver cómo se comportaba Heineck, porque pues la gente no sabe cómo eran las cosas y lo único que tienes de referencia pues son los libros, pero los libros a veces son muy románticos y no te cuentan las cosas como son. La forma de ver las cosas como son es leer las cartas que se intercambiaban. Ahí puedes ver la tensión que había, la mala leche que inclusive había entre agencias, que es lo que estamos viendo ahorita. Esa reunión que hubo el 1 de julio de este año va en ese sentido de que las agencias de inteligencia parece que no quieren compartir canales de información con las agencias de seguridad. Y entonces ahora a partir del Congreso se está tratando de crear una oficina de enlace para que fluya la otra, información, para que fluya la información. Si das de cuenta que es yo tengo aquí una comisión, pero esta comisión necesita recibir información de allá, de allá, de allá y de allá. Oye, pero es que no quiere pasar, no quiere dar su información para acá no la quiere pasar. Bueno, entonces vamos a poner ahí un nodo de enlace, que tiene que pasar a fuerza por ahí algo y si por ahí no pasa, va a haber una sanción para ese departamento. Está pasando exactamente lo mismo que sucedió hace 70 años con la CIA y el proyecto Libro Azul. Y entonces ya después cuando se cierra el proyecto, porque después de la reunión del Congreso, se contrata a la Universidad de Colorado para ver si es viable seguir investigando el tema, si realmente hay algo que investigar detrás de lo que se llama fenómeno ovni. Y creo que les pagaron $300,000 para tener el estudio en 2 años y lo completan. El estudio sale en 1968, es un mamotreto como de 1200 páginas, donde al final de cuentas determinan que no tiene sentido seguir la investigación, que los casos estudiados, se supone que los casos que recibieron eran los casos más estudiados, los mejor definidos, pero que no tenían explicación. Entonces ellos los logran descifrar. Está muy interesante leer el libro, nada más que es bastante grande y trae muchos detalles muy interesantes. Hay una parte de las conclusiones donde dice, en los casos que no han podido ser identificados, la mayor parte de la culpa estriba en la falta de información, no tanto en la metodología del proyecto, sino en la calidad de la información que está dando la gente, que no la da con un sentido científico. Y eso lo vemos ahora.
te presentan una foto, te presentan un video, pero no te dicen ni dónde lo tomaste, cuándo lo tomaste, desde dónde lo tomaste, hacia Sí, dónde lo tomaste, qué hora era, cuál es el azimut, etcétera. Datos que podrían dar mucha información de qué es lo que realmente vio el testigo. Entonces, algo así como lo que presentó el director de inteligencia naval con ese video que se ve de repente la esfera que pasa por la cabina del avión, de ese tipo de cosas. Entonces, una agencia con ese tipo de cosas no tiene información, absolutamente nada. Y eso también te habla de la incapacidad que tienen estas agencias para poder llegar a una conclusión. Y eso es alarmante, porque ujú, aparte de hablar de un estigma que tiene ya el fenómeno, y ese estigma pues es toda esa carga cultural que hablamos al principio, que ya tiene el tema, que aparte, fuera de los canales militares, acá a nivel de calle con la gente normal, se ve como loco a toda esa gente que maneja el tema muy creyentemente. Entonces ese estigma también obliga a mucha gente que ve cosas en el cielo a no reportarlas. Pero eso es peligrosísimo tratándose de la gente que está para cuidar la seguridad nacional del país. Entonces, si tú ves algo extraño en el cielo, eres un piloto de la Fuerza Norteamericana Aérea y no lo reportas para evitar que te digan loco, se está creando un agujero de seguridad tremendo en esa sí, parte. Entonces, la comisión lo que está tratando de hacer también es quitar ese estigma, limpiar el término, obligar o más bien incentivar al reporte para poder entonces cubrir un mayor círculo de posibilidades y con cada reporte que se tenga ir armando un rompecabezas. Pero eso también es otra cosa que yo vi mal en la audiencia, porque si apenas están tratando de recabar información para con eso formar un rompecabezas y poder ver la figura completa, significa que no están tomando en consideración toda la información que ya tienen los tres proyectos anteriores, ujú, sí, más la de la TIP de Elizondo, cosa que Carlson, el presidente de la Cámara, hablaba de que espero que no vayamos a empezar de cero y que agarren la experiencia de los proyectos anteriores. Pues parece que no le hicieron caso. sí. Los veo muy despistados, no saben cómo agarrar el tema. No se ve que hayan leído ni siquiera las conclusiones del proyecto Libro Azul, o por lo menos el informe Condon, que ahí resume todo, o el libro del Capitán Ruppelt, que está muy interesante, porque la narración del libro del Capitán Ruppelt es su paso por el proyecto Libro Azul desde dentro. Ese está muy interesante. Este es el libro en el que se basó la serie, pero la serie nada tiene que ver con lo que dice el libro. Mm, Obviamente que la serie de televisión lo tiene que dramatizar, agregarle cosas que no existen. Inclusive hicieron ahí una relación entre Hynek y el Capitán Ruppelt, que ahí se llama Queen, como si fueran Mulder y Scully, siendo que en la realidad no andaban así Hynek y Ruppelt. Ah, ese es Rupert, ya, el que sale Eh, ahí. el que sale en la serie que se llama Sí. Queen en realidad es Ruppelt. Ah, ok. Sí. No, y también en el Congreso lo menciona que es un asunto de seguridad nacional para el vuelo, para la seguridad aérea, Sí, porque vienen los Marines y también están reportando cosas que ellos dicen que no pueden explicar. exactamente. Entonces, entonces todos esos temas son los que llevan a otro nuevo levantamiento de atención hacia este tema, hasta este objeto. Sí, Eh, y es bueno que se creen estos proyectos porque ante todo la seguridad nacional, o sea, antes se abrió ese proyecto pensando que eran cuestiones rusas, el enemigo era Rusia, y en aquel entonces se tenía el temor de que desarrollaran la bomba atómica y la lanzaran contra Estados Unidos, ese era el principal temor. Después, cuando ya ven el efecto que tiene la creencia en seres del espacio, platillos voladores entre la gente, pues entonces les convino utilizar el tema como tapadera para ocultar sus sistemas de espionaje y aparte su desarrollo militar, que ya más adelante se establece el Área 51, que mucha gente dice que ahí es donde guardaban los platillos voladores para desmontarlos y hacer ingeniería inversa. Pues sí, se hizo ingeniería inversa, pero no de platillos voladores, sino de un MiG ruso. de los MIG. A los MiG rusos, ahí también se probó el SR-71, el Blackbird. La mayor parte de los aviones secretos que tiene la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fueron probados ahí en el Área 51.
en Groom Lake. Por eso se veían luces extrañas y ahora en estos tiempos estamos regresando a lo mismo, nada más que ahora está Rusia y China. Ya tenemos dos escenarios de los cuales Estados Unidos tiene que cuidarse. Y ahora no estamos teniendo un Blackbird, estamos teniendo aviones hipersónicos que no los puedes ver. Entonces ahí yo supongo que viene lo del tic-tac, porque si un avión normal a reacción ves una línea cuando pasa, con los hipersónicos solamente vas a ver una línea luminosa. Entonces para mí podría ser eso el tic-tac. Y en ese sentido, los primeros 3 videos que se dieron a conocer, bueno, que malamente dio a conocer Elizondo, Sí. son en realidad imágenes de los juegos de guerra probando ese tipo de prototipos y los sistemas de captación de radar, porque acababan de cambiar. Estuve leyendo una revista norteamericana que se llama Sunlight, y ahí hablan de que los equipos de detección que se estaban utilizando en esos videos los acababan de instalar. Entonces también tenemos la prerrogativa de que los estaban probando. Aparte, en uno de los videos se escucha a los pilotos que están bromeando y se están riendo. ¿Cómo puedes estar en una situación de juego si estás persiguiendo una nave extraterrestre o algo que no conoces? Entonces eso refuerza más la idea de que esos 3 videos son simplemente pruebas de los sistemas de detección, que ya después fueron desmitificados por Mick West. Yo me enteré por Mick West. 2 eran los motores a reacción de aviones y un tercero parece que era un globo, que era el Go Fast, el Gimbal, y el tercero no recuerdo cómo se llama. Ahora, esos videos no estaban clasificados. Si hubieran estado clasificados, no se los hubieran dado a Elizondo. El proyecto que él supuestamente estaba dirigiendo, el ATIP, se contrata en el 2007. El contrato especifica que solamente iba a funcionar 5 años y efectivamente en el 2012 se cierra. El proyecto que se tiene ahora para investigar, que acaba de autorizar el Congreso, la ley del Congreso, también es para 5 años. Y el proyecto que la NASA está abriendo es para 9 meses y empieza en el otoño de este año. Entonces, estos proyectos no son eternos, o sea, duran cierto tiempo. Si llegan a una conclusión o no, pues es otra cosa, pero es tiempo suficiente como para llegar a algo. Ahora, por ejemplo, otra cosa que me llamó mucho la atención es que la NASA dice lo mismo que en la audiencia. Como no hay datos, como no hay muchas observaciones, lo que van a tener que hacer es recabar la información Sí. que ya existe. Y eso es de organismos oficiales, no lucrativos, la gente común, etcétera. ¿Cómo una agencia de gobierno que se va a investigar algo que atañe a la seguridad nacional va a recurrir a los civiles para poder obtener información? Y Sí. eso me recuerda, no sé si te hayas enterado, que hace unos días el periódico The Sun en la versión norteamericana recibió un paquete de 1574 folios de desclasificación que había solicitado a través del FOIA sobre el proyecto AATIP. Y entre esos documentos hay uno donde lo malo de que lo haya solicitado The Sun es que solamente tiene la información para él y no la ha publicado. Y de ahí está sacando notas. Pero The Sun, la versión inglesa, ya sabemos que es sensacionalista. Entonces Sí. la norteamericana no podemos esperar otra cosa. Los documentos no están al público. Pero afortunadamente he localizado uno de ellos porque en una de las notas que presenta muestra la carátula y dice ahí que los documentos están desclasificados, entonces ya están disponibles en alguna parte. No el paquete completo como se los dieron a ellos. Y para poder recuperar todos esos documentos, pues necesitamos saber qué es lo que contiene esa lista. Entonces, afortunadamente de esa lista, presentaron una carátula de uno de los documentos, busqué el nombre en internet y por obra y gracia del Espíritu Santo lo localicé y lo pude encontrar. Y justamente el que andaba buscando, porque esto es lo que causó mucha expectación. Ya ves que las notas decían, reciente desclasificación del Pentágono de la ATIP habla de heridas por radiación en pilotos. Ah, Sí. caray. Y que embarazos y que hibridación y que no sé qué más cosas. Y afortunadamente pude encontrar ese documento en específico. Tiene, creo que son 36 páginas o algo así. Y se llama Catálogo Schussler de heridas provocadas por fenómenos aéreos. Schussler viene de John Schussler.
ex director de MUFON, que ahora es director emérito. Schussler estuvo muy involucrado en un caso de 1980 que se llama el caso Cash Landrum, donde dos mujeres detienen el coche al lado de la carretera porque ven un triángulo rodeado de helicópteros. Ah, ya sé cuál Entonces, es. ok, les da supuestamente radiación, tienen llagas en la piel, se les cae el pelo, se les calienta el Sí, carro, y etcétera, etcétera. demandó, puso Y una demanda. exactamente, demandó al gobierno de los Estados Unidos solicitando una explicación y una reposición por los daños. Pero nunca le respondieron, nunca le contestaron y nunca quedó claro si era un objeto extraño de otra galaxia, de otro planeta, o era un adelanto militar que estaban transportando de una base a otra. La descripción que se hace del objeto pues es bastante extraña, o sea, porque hablan de un triángulo oscuro con una flama saliendo por la parte de abajo y rodeado de helicópteros. No recuerdo si dan el modelo de los helicópteros. Hablando con una persona me decía que eran Apaches, pero los Apaches todavía no existían en ese entonces. Eran creo que los Chinook los que había en ese entonces. Y a mí me daba la impresión de que pues, lo llevaban con cables, no que el aparato fuera volando y los helicópteros lo fueran escoltando. Pero ¿Y pues por qué? ya ves que esos Tampoco. relatos. Es raro, ¿verdad? Porque no lo estaban atacando, lo estaban como Exactamente. escoltando. Lo estaban escoltando. Entonces, para mí era que el aparato era muy pesado y que ni siquiera el aparato era la forma que tenía, porque una de las cosas que tiene el ejército, y por ahí lo leí en una página militar, decía, si vas a esconder un objeto circular, mételo en una caja cuadrada. Si vas a esconder un aparato cuadrado o triangular, mételo en una caja circular para despistar al enemigo. Entonces a mí me daba la idea de que ese era un aparato precisamente oculto dentro de una caja con esa forma, y tal vez la flama luminosa que venía por debajo era una especie de propulsor para aligerar la carga, me imagino, no sé. Pero ese caso lo estuvo investigando John Schussler, y John Schussler es el que hace ese catálogo de heridas en testigos para entregárselo al proyecto ATIP que manejaba Elizondo. Entonces, no es el gobierno de Estados Unidos el que esté diciendo que hayan sido heridas por radiación su gente, no. El gobierno solicitó información a un civil para que le diera información sobre ataques de esa naturaleza en eventos relacionados con los objetos voladores no identificados. Entonces, ahí con ese tipo de notas empieza la confusión y la gente dice, ya ves, ellos saben de qué se trata, ellos lo están ocultando. Si no, ¿por qué están pidiendo este reporte? Pero no se dan cuenta de que quien genera el informe no es el gobierno, es un civil de una organización. Y por eso me dio mucha extrañeza que Carlson en la audiencia mencionara a Mufón, a Corbel y a no sé quién más Sí, mencionó ahí, civiles, metidos en un proyecto gubernamental. O sea, se trata de que el gobierno tiene la gente mejor preparada. ¿Por qué acudir a civiles y más a civiles pro-ovnis? Porque claramente esa información es pro-ovni. Entonces ya están inclinando la balanza hacia lo que la gente quiere escuchar. Pero la audiencia daba a entender de que ellos estaban en un punto central sí. objetivo, aunque también se pudo ver entre los congresistas cierta contaminación a la que han estado expuestos con el tema, como por ejemplo la contaminación del congresista Mike Gallagher. Gallagher, sí, que pregunta por los ovnis que aparecieron en la base de cohetes nucleares, de misiles Exacto, y la base aérea de Malmstrom. Malmstrom. Y luego Y el, aparte les habla sobre un documento ahí de dudosa reputación, de dudosa procedencia. Entonces, no sé, yo sentí la reunión como que también al interior del Congreso ponerle traspiés a la comisión. No sé, o sea, yo le llamaría la atención a Gallagher o lo sacaría del Congreso. sí, tal vez lo que hizo es expresar las dudas del público, pensé yo. Como mucha gente tiene esas dudas, él las quiso preguntar ahí, Bueno, arriesgándose. al principio sí, porque él decía, bueno, si se acaba de descubrir que hubo un proyecto, un contratista la defensa, del Departamento de Defensa llamado ATIP, que duró 5 años, ¿qué garantía tenemos de que no existe un proyecto actualmente activo de esa naturaleza? Y fue cuando les preguntó si ellos sabían, tenían conocimiento de que hubiera otro proyecto similar abierto Claro, o que se hubiera abierto entre el proyecto Libro Azul y el ATIP. Obviamente los dos dijeron que ninguno. Yo supongo que si dicen mentiras en esas audiencias,
caen en desacato, ¿no? caen O en sea, desacato porque son bajo juramento. son bajo juramento. Entonces, obviamente dijo que no existe ningún otro proyecto de investigación. También dijeron que no tienen ningún resto de aparato estrellado, o sea, Sí, Roswell adiós, y pero que no, y que no sí, tienen conocimiento alguno de ningún otro proyecto similar. puede ser, dijeron ahí, leí que habían mandado gente que no tenía ningún conocimiento de nada y que estaban diciendo la verdad, pero ellos en lo personal, ellos no, tal vez no conocían de, o sea, no eran los más preparados para ir a esa reunión, porque no Hay una, tenían los antecedentes. exactamente, sí, y nada más que el detalle es que esos antecedentes son falsos. Por Ujú. ejemplo, esa declaración de la fuerza, de la base de la Fuerza Aérea de Marlstrom, esa la ha estado queriendo meter Michael Sala con calzador desde que se empezaron a hacer las primeras audiencias, cuando Trump pidió el reporte para la inteligencia. Desde entonces, Michael Sala ha estado queriendo meter ese caso, es su caso, él lo ha estado divulgando desde hace tiempo y él estuvo asociado con Stephen Greer de esa asociación de Disclosure Project, donde se juntaron exmilitares para decir que el fenómeno es real y queremos que se investigue y se desclasifique. Pero pues solamente son una bola de vividores que están buscando un hueso dentro del Congreso, dentro del gobierno. Porque, por ejemplo, hay otro, el padre de la exopolítica. Mm, ay, no me acuerdo cómo se llama. Este señor culpaba a un jefe, un alto jefe de la Marina, de andar circulando fotografías falsas. Y de hecho lo tiene en su blog, todavía está publicado. Eh, eh, y él hablaba de una fotografía donde se ve un portaaviones que se dice que es el Nimitz, pero en realidad es el Roosevelt, y que era en no sé qué año, pero en realidad era de 1975, y que esa fotografía correspondía en realidad a uno de los juegos de guerra como los que están haciendo ahorita en el Pacífico, pero este lo hicieron en el Atlántico entre Rusia y Estados Unidos. Entonces esa fotografía ni siquiera la Marina la falsificó. Esa fotografía la falsificó un tabloide que se llama World Weekly News, que empezó a promocionar desde 1991 para una serie de artículos que iba a dar el siguiente año. La empezó a promocionar en el 90 para una serie de artículos que iba a presentar en el 91. Entonces esa foto viene desde ese entonces. Entonces este cuate, el padre de la exopolítica, radicado creo que en Hawái, y allí tiene su instituto, estaba tirándole a la Marina de que estaba jugando con los entusiastas, colándole fotografías falsas. Ahora, si lo hizo o no lo hizo, pues no, yo creo que cualquiera en su sano juicio que le están pidiendo evidencias, como dicen, si os piden, dadles. Si se pide, os daráis. Entonces, bueno, si te están pidiendo evidencias y tienes ahí una foto interesante, pues dáselas. Al fin de cuentas, no hay ninguna evidencia de que existan, entonces cualquier cosa es válida. Y esas fotos circulan desde el momento en que ya tienen un sello oficial. Eso es lo malo de cuando se reciben, por ejemplo, el FBI recibía reportes de cualquier gente. Recibían boletines de organizaciones OVNI entre los civiles, que había muchas en los 50s y 60s. Cada quien tenía su grupito. Inclusive en series de televisión, en algunas los ridiculizan, que están ahí juntándose hablando de platillos voladores. Y entonces cada organización emitía su propio boletín, que Fly Saucer Review, que el Smear Saucer, etcétera, etcétera. Y entonces muchas veces esas organizaciones, para llamar la atención, pues le mandaban un ejemplar al FBI o a la NSA. Y entonces ellos pues lo recibían, lo clasificaban, lo catalogaban y lo archivaban. Y ahora que se viene la desclasificación y que están sacando toda esa basura, pues salen a relucir esos boletines y todo lo que dice el boletín se lo adjudican a la agencia. La agencia lo está avalando porque tiene el sello del FBI o tiene el sello de la NSA, etcétera, etcétera. Y ese también yo es un error que yo veo que están acometiendo ahora otra vez, de meter a gente civil dentro de esta investigación. Y sobre todo a quién están metiendo. O sea, yo no metería ni a Bigelow, ni a la Academia de las Estrellas, ni siquiera metería a MUFON tampoco, porque si te pones a leer un poquito la historia de MUFON, te vas a dar cuenta de que MUFON se formó inicialmente con los remanentes de la agencia APRO, Ya, pero de APRO. La mayoría de los gente de APRO, cuando se desintegraron, se fueron a formar MUFON. Entonces ahí teníamos en aquel entonces mucho platillista, que Jim y Coral Lorenzen eran bastante creyentes. De hecho, le daban el beneficio de la duda a fotografías que claramente eran otra cosa. Y entonces esa gente empezó a formar MUFON. Y luego después MUFON, pues ya
tuvo cierta gloria en dos periodos. Yo considero que nada más en dos, donde estuvo Walter Andrews y donde estuvo James Carrion. Sobre todo donde estuvo James Carrion, que trató de poner orden en esa organización. Desgraciadamente tuvo muchas trabas y se tuvo que salir, renunció al cargo de presidente internacional, director internacional de MUFON, para dedicarse a la investigación del tema. Y todo salió a colación de que metió mano en el santo grial de los ufólogos, Roswell. Ah, Entonces así es. les tocó un callo bastante fuerte y pues lo empezaron a represalias, a tratar de ponerle trabas para que desarrollara su trabajo. Entonces, Entre ellos pues, mismos. entre ellos mismos. Entonces, se quejaba mucho Carrión de que no había organización, que la gente era muy crédula, no había unos mecanismos bien definidos para el envío de los corresponsales de información a la central de MUFON y muchos otros tipos de cosas. Y ahora los está denunciando por algunas prácticas corruptas. Entonces tú ves que luego John Schussler tiene relación con el departamento de esa agencia que no se conocía, que de hecho Se cortó. Ya. sí. Correcto. Adelante. Ok, entonces el ATIP, a pesar de ser un programa no clasificado, contratado por el Departamento de Defensa para escudriñar los cielos, tampoco se habló de él, o sea, no se hizo público. Entonces, cuando se termina el proyecto, que nada más iba a durar 5 años, este, parece que Elizondo no le agradó que el proyecto no se diera a conocer, renuncia, pide los videos y se va a trabajar a la Academia de las Estrellas. Curiosamente, pues la Academia de las Estrellas tenía el apoyo de Robert Bigelow. Robert Bigelow es amigo personal del congresista o senador Harry Wright, que era el que estaba promoviendo los fondos para esta organización que se encargara de investigar los platillos voladores después de que la TIP se cerró. Y de hecho, él quería que ese proyecto fuera secreto, clasificado, pero el Departamento de Defensa no lo permitió. Entonces, Bigelow ya tenemos un largo historial de sus andanzas, o sea, es dueño y fundador de una agencia aeroespacial, se dedica a la fabricación de artículos aeroespaciales, pero también en sus ratos libres, pues le gusta investigar todo tipo de cosas extrañas. De hecho, compró un rancho donde supuestamente había fantasmas y luego que después se daban presencias extraterrestres, luego lo vendió y ahora se metió con este asunto de los platillos voladores y con el favor de su amigo Harry Wright, pues obtuvo la supuesta concesión para investigarlos después de la partida de Héctor Elizondo del proyecto que se canceló. Entonces, este tipo de cosas yo veo ahí. No quiero especular sobre las razones de Harry Wright con Bigelow. Eso es aparte, aunque sí da lugar a muchas sospechas. Pero el actuar de Héctor Elizondo estuvo muy mal. O sea, a principio de cuentas le soltaron los videos, que si se los soltaron entonces no están clasificados, porque como el proyecto Sí, ya había terminado, pues él ya no tenía injerencia ahí, no tenían por qué soltárselos, pero se los sueltan. Entonces, primero, no es nada extraordinario, no están clasificados. Luego, Elizondo los hace públicos a través de la Academia de las Estrellas y se empieza a generar toda una serie de comentarios, polémicas, reportes, noticias en torno a esos videos y se empieza a polarizar la opinión. Unos dicen que son falsos, otros dicen que es una maniobra del gobierno de Estados Unidos para intoxicar el tema.
Y luego vienen analistas serios que dicen, pues eso no tiene nada extraordinario, o sea, ¿qué muestra eso en realidad? Entonces era tanta la laraca que se había hecho que el Pentágono sale a validar los videos y dice, esos videos son auténticos, sí son de nosotros. Esa validación de que los videos son auténticos, la gente y los medios lo toman como que están validando la presencia extraterrestre y todavía agarra más vuelo el asunto. De tal forma, pues que cuando ya Donald Trump le llega los rumores de todo eso, pues es cuando pide el informe. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y es cuando encarga el informe de la Agencia de Inteligencia, que conocimos el día 25 de junio del año pasado, del 2021. Y a raíz de ese informe, obviamente, tenía que haber una acción del Congreso. Y esa acción del Congreso, pues era por ley crear una agencia, de hecho, después de que se cierre la TIP, se dieron cuenta de que había otro organismo ahí secreto, o sea, no clasificado, pero no divulgado, que es el que le cambiaron el nombre que ahora se está manejando, AOIMSG, que es lo que le llaman Sí. ahora AOIMSG. Esa organización ya existía, alterna junto con el ATIP. Lo único que hicieron fue desenterrarla y ya que estaba estructurada, bueno, pues vamos a cambiarle el nombre y ahora vamos a darle oficialidad a ese grupito. Y va a quedar a cargo de la Subsecretaría de la Defensa. Y entonces es cuando hacen el proyecto de ley en diciembre del año pasado, que de hecho comenzó desde noviembre. Desde noviembre se estaba haciendo la creación de esa nueva oficina y luego ya en diciembre Sí. se hace la autorización de la ley para que entre dentro del presupuesto, para que pueda obtener presupuesto y fondos para trabajar. Oye, Luego ya pero sí, al anterior le habían dado 22 millones de dólares, ¿no? 22 Que, millones de dólares para distribuirlos en 5 años de trabajo. ¿en qué se gastarían 22 millones de dólares? Exactamente. Y luego, pues la sospecha también cae ahí de que querían que el proyecto estuviera ultra secreto. Y de la TIPS realmente no se ha dado a conocer que haya salido algo que valga la pena mostrar. Lo único, pues es los 3 videos que rescató Elizondo y que causaron todo este revuelo. Y que gracias a ese revuelo, pues estamos donde estamos. O sea, Ah, esto no tenía por qué haber salido a la luz. ahora, yo no entiendo el papel de Elizondo. Elizondo era el que estaba a cargo de la oficina. O sea que él Ujú, supuestamente tenía todo el acceso a toda la información confidencial. Y exacto. ahora él Bueno, está diciendo que la liberen. sí. O sea, él estaba a cargo de la oficina, pero no tenía ninguna obligación de divulgarla al público. Sí. Era Bueno, lo mismo que estaba sucediendo con el proyecto Libro Azul. No era un proyecto clasificado, no podían dar a conocer los procedimientos que ellos utilizaban internamente para el manejo de la información, pero sí podían divulgar lo que la agencia o lo que el proyecto considerara que se podía divulgar. Y eso también fue otro modo otro motivo por el que hubiera conflictos entre agencias, porque se crearon las regulaciones de la Fuerza Aérea, la 200-2 y la 8017, donde ahí se regulaba la manera en la que los reportes OVNI deberían de tomarse para encaminarlos al adecuado canal de divulgación, ya sea para ir directamente al público o para encaminarse al proyecto Libro Azul en Dayton, Ohio. Pero estas regulaciones fueron mal vistas por los ciudadanos cuando se dieron a conocer, porque ellos suponían que con esa distribución de selección de lo que va al público y lo que va al proyecto, ellos pensaban que estaban ocultando información, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era, tienes un reporte, ¿puedes definir qué es? Ah, ok, sí. Ah, bueno, hazme un reporte y lo mandamos al público. ¿No sabes lo que es? No, no tengo idea que sea. Ah, bueno, escríbeme este informe, la forma A112, y envíasela al proyecto Libro Azul para que ellos averigüen de qué se trata. Eso era lo único que decían esas regulaciones. Pero la gente lo interpretó como que había casos muy interesantes y que no querían que se supieran. Pero en realidad lo que se trataba era, si lo puedes dilucidar, ya lo puedes publicar. Y si no, infringe las leyes de seguridad nacional también, porque ese es otro detalle que los entusiastas no entienden. Tú tienes un avistamiento, pero este avistamiento lo tuvo un avión militar secreto. ¿Cómo vas a divulgar ese reporte si el avión que tuvo ese encuentro, es un prototipo que se está probando? sí.
no pueden divulgar ese informe porque entonces van a exponer la tecnología nueva que están utilizando en la que se tuvo ese avistamiento. O por ejemplo, en los archivos del Ministerio del Aire de España, hay un caso donde se comentaba que no se divulgó, que no se sacó al público, porque la escaramuza que hubo ahí con el objeto extraño llegaba a un punto donde los radares no llegaban. Entonces tenían un hueco de seguridad ahí y ese hueco no lo podían divulgar porque podía llegar una nación enemiga por ahí y los radares no lo iban a detectar. Sí, pues, claro. Ese tipo de situaciones son los que la gente no entiende, como por ejemplo la incursión que hubo en el Área 51. Supuestamente ahorita ya el Área 51 ya no tiene tanta actividad como antes, pero cuando estaba en plena efervescencia en los 90, que la gente se dio cuenta que existía, era un claro fallo de la seguridad, porque es un área donde se estaban probando prototipos nuevos, donde se estaban desmantelando prototipos de enemigos, y obviamente que en horas no laborales se tenían que ver luces y la gente especulaba con platillos voladores. Y entonces tienes una supuesta instalación secreta que ni siquiera aparece en los mapas, pero que gracias a los entusiastas ya sabes dónde está, Sí, dónde quedó la seguridad. O sea, ya todo no, el mundo lo sabe. ya todo el mundo lo sabe. Entonces, estos entusiastas no se dan cuenta que ellos mismos están atentando contra su seguridad nacional. Mm. Ellos lo ven simplemente desde su interés de querer saber la verdad. Pero ¿cuál verdad? La que ellos quieren, no la que en realidad existe. ¿Qué opinas de Bob Lazar, que dice que trabajó ingeniería reversa? Sí, sí, y en el área S4. Hace poquito trató de revivir sus viejas glorias con un documental emitido en Netflix y luego después creo que también estuvo en Prime de Amazon. Y ahí, pues ahorita parece que se dedica a dependiente de una tienda de refacciones de no sé qué cosa. Pero con este programa que lo hizo precisamente el que mostró los videos en visión nocturna, Correcto. Jimmy Corbell, él fue el que produjo ese documental. Ahora trató de revivir viejas glorias hablando de un supuesto aparato biomecánico de seguridad para poder entrar a las instalaciones militares. Ese aparato biomecánico se muestra en 1977 en la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Es con el que entran al área donde los científicos están estudiando los sonidos que la nave está emitiendo y cuando descubren las coordenadas de la Torre del Diablo. Ese mismo aparato se dio a conocer en una revista de electrónica en 1973 como una novedad para el acceso de seguridad en general. No hablaba de bases secretas o bases militares, en general. Y era un método innovador. En aquel entonces, pues estábamos en el futurismo retro. Y entonces, obviamente, cualquier cosa, artilugio tecnológico nuevo, pues, era una novedad que nos acercaba cada día más al futuro. Y pues, qué mejor que un aparato biomecánico o biométrico para tener acceso a un área restringida. Sin embargo, ese aparato tenía muchas fallas porque obviamente se trataba de medir la morfología de la mano. El aparato, el sensor, captaba las medidas de la mano y tenía unos topes metálicos, unos postes en los que topaba la mano para ponerla en una posición correcta, pero no siempre funcionaba. Entonces tampoco podía definir quién estaba autorizado y quién no estaba autorizado. Se estuvo utilizando un tiempo en algunas agencias del gobierno, pero luego lo desecharon por impreciso. No servía para nada. Estaba muy interesante, muy bonito. Por algún lado debo de tener la captura del artículo de la revista. Y lo desecharon. Entonces, esa era la prueba que ahora Bob Lazar presentaba para decir que realmente trabajó ahí cuando era del dominio público ese aparato. Y pues, Entonces, ahí no hay nada. no, no hay nada tampoco, ¿no? Y no presentó absolutamente nada más fuera de eso más que Sí, las fotografías del aparatito. que él dice que trabajó en una máquina que produce antigravedad, pero no escribe nada, ni da ninguna fórmula, ni nada, nada absolutamente. Entonces, Nada más menciona el uso del elemento 115, sí, que en la época en la que él narró ese tipo de cosas, todavía no existía el elemento 115 en nuestra tabla periódica. Entonces, obviamente, cuando te mencionan algo que no existe, lo están tratando para que el público lo vea como es algo de otro planeta, de otra realidad, del futuro inclusive. Ahora tenemos ya hasta el elemento, creo que 132 o algo así, y el 115
absolutamente no sirve para lo que él decía. No, no tenemos antigravedad, no tenemos invisibilidad, no tenemos nada de eso. Se está experimentando. De hecho, DARPA y algunas agencias del gobierno están experimentando con esas ideas locas, buscando antigravedad, buscando invisibilidad y todo tipo de cosas de la ciencia ficción para ver si pueden ser utilizadas con fines militares, obviamente. Pero pues no queda, no, no deja de ser hasta ahorita teorías, no hay nada práctico. Salvo una capa ahí de invisibilidad que salió hace como unos 15 años, el cloaking que le llamaban, que era una supuesta capa que reflejaba lo de la parte de atrás al frente y entonces te transparentabas, pero aún se podía ver la silueta de la persona que estaba vistiendo la capa, como una especie de capa de Harry Potter, Sí. pero sin el efecto normal de la invisibilidad de la película, obviamente. Se alcanzaba a ver el monigote ahí como si fuera un lente que está distorsionando el espacio. Ajá. La luz la doblaba o algo La así. dobla, sí. Y entonces, pues todavía no llegamos a ese tipo de cosas. Sin embargo, la gente las da por sentadas por el simple hecho de que ya están escritas en un papel y están dentro de una agencia de gobierno, que es lo mismo que le está dando The Sun la importancia a ese informe, a ese catálogo de Schussler sobre daños de objetos voladores no identificados sobre el ser humano. Es una agencia externa al gobierno, el reporte lo está haciendo una agencia externa, no es cosa del gobierno, el gobierno solamente pidió información, se la dieron. Es como si quisiera estar enterado de qué es lo que está sucediendo fuera, porque también ahí puede haber un detalle en el caso que te comentaba hace rato del Cash Landrum. Puede ser un artefacto de desarrollo militar, un experimento militar lo que les causó la radiación, no el cáncer porque no estamos seguros si tenía cáncer antes o el cáncer le vino después, cosa que el niño tampoco desarrolló, el niño no desarrolló cáncer, pero sí tuvo las quemaduras de piel. Entonces, no sabemos si esos experimentos son realmente militares o no y van encaminados a esa información que sale de repente que andan buscando la invisibilidad, la antigravedad, etcétera. O manejar la radiación, como lo que se estaba manejando de que querían obtener fuentes de energía que emularan al sol, donde con el mínimo, la más mínima materia pudieran tener una gran energía. Todavía no se logra eso y lo están buscando desde hace 3, 4 décadas. Entonces hay muchas cosas que pertenecen a la ciencia ficción dentro del tema, inclusive el mismo gobierno a veces te desconcierta con lo que toma en consideración y pues la gente obviamente le gusta soñar. Le gusta soñar y oye esas cosas, oye, no sé, entonces sí, ya tienen platillos voladores ahí, están colaborando con extraterrestres para generar nueva tecnología. Lo mismo decían en la época de la Segunda Guerra Mundial, que los nazis tenían tecnología muy avanzada para su tiempo, pero perdieron. Sí. Los más avanzados aviones caza que pudieron haber tenido y con los que sí pudieron haber llegado a ganar la guerra, los empezaron a fabricar una semana antes de que los invadieran los aliados, los Horton, que nada más hicieron 3 prototipos. El primero era un planeador, el segundo tenía motor, pero se estrelló, y el tercero, que ya supuestamente estaba mejorado, se quedó en la cadena de ensamble, que fue cuando Oh. llegaron los aliados, que es el que luego restauró el Museo Smithsoniano y que ya lo tienen en exhibición. Se lo trajeron los aliados para acá como trofeo. Pensaban que era una cosa altamente tecnológica y pues no, resultó de que nada más la cabina era metálica, todo lo demás era madera, porque como les habían parado todo el flujo de metales para que dejar de producir armas, los aliados obstruyeron todos los canales de suministros, entonces tuvieron que hacerse con otros materiales para poder seguir la guerra, pero pues ya los alcanzó el final y no pudieron hacer nada. Entonces, ese tipo de leyendas siguen corriendo a pesar de que la lógica te dice, si hubieran tenido ese tipo de cosas, la guerra hubiera tenido otro final. Claro. Entonces son leyendas Le urbanas que viene de van algo. corriendo. Exacto. Sí, es como lo de la otra leyenda que nació el 2000, lo de la campana. Esa campana que casi la comparan con un aparato tecnológico extraterrestre y todo porque se encontraron una base de concreto de forma circular que en realidad era la base de una torre de enfriamiento de una fábrica de armas que estaba en Polonia. Pero como se encontraron ahí conductos a través de los muros que supuestamente tenían cables y que no sabían para qué eran, o sea, la lógica es, no sé para qué es, obviamente es para un Para algo aparato extraterrestre. tecnológico fantástico extraterrestre. Esa es la lógica del tema extraterrestre. No sé lo que es extraterrestre. Sí, exactamente. Definirlo. Ahora, Definirlo.
Otra pregunta, ya como para cerrar el tema de hoy, para estar listos para mañana. Ujú. ¿Crees que todo esto que está haciendo el Congreso, la NASA, va a llevar a algo bueno? Algo para saber un poco más sobre qué es o qué son estos objetos que no sabemos. Mira, O no tienes muy buena perspectiva de eso. los, sinceramente, los veo muy verdes. O sea, como te Ok, decía hace un momento, no se nota ni siquiera que hayan leído la experiencia que tuvieron los grupos anteriores de investigación. O sea, no se ve que hayan leído los informes del proyecto Libro Azul, los 12,000 y pico de casos que resolvieron. sí. No se nota que hayan leído el informe Condon, las 1,200 o 3,300 páginas que tiene el informe final. Y no se ve que tampoco hayan leído, pues, inclusive a Heineck, a Heineck en la mejor época que tuvo dentro del proyecto, o los casos del mismo proyecto que están disponibles. Los casos, todos los documentos del proyecto Libro Azul, la mayoría, creo que son como 10,500, 10,300, están disponibles en la página del archivo de Internet. Nada más ahí ponerle proyecto Libro Azul, te sale un enlace que diga archivo de Internet y ahí están los documentos separados por décadas, donde se pueden consultar libre y absolutamente. Cosa que se tenía antes en el archivo general de la nación donde fueron a dar, pero pues de repente que descolgaron el sitio, ya no está activo. Luego hicieron un Twitter o una página de Facebook, pero pues no, como que la están descuidando y ya no se tenía acceso a los documentos, pero están en el archivo de internet y cualquier persona que sepa dónde está la dirección los puede descargar y estudiar uno por uno. Inclusive hay cosas muy interesantes de muchos casos, por ejemplo, que ahorita se consideran clásicos, pero que ahí en los expedientes claramente se pudieron explicar, como por ejemplo el de Kenneth Arnold, el famoso Ujú. Kenneth Arnold que inició toda esta vorágine de platillos voladores. Ahí la conclusión a la que llegó el proyecto Libro Azul es que se trató de un espejismo. Y es la opción que para mí es la mejor que he visto hasta ahora, porque se hablaba de aviones prototipo alemanes que habían llegado a Estados Unidos, pero no con los alemanes, sino con los rusos, y cosa que es imposible porque el prototipo de avión que se parece al que mostró Arnold, y eso con un cambio que hizo después de haber dado la primera declaración, se parece más a los diseños de los hermanos Horton. El diseño de los hermanos Horton no alcanzó a pasar a la línea de producción, ni siquiera se terminó el prototipo que ya podría ser el que se dice, este ya es el bueno. Ni siquiera lo alcanzaron a terminar. Los hermanos Horton ni siquiera estuvieron en Estados Unidos. Terminando la guerra se fueron a Argentina. Y uno de los dos, creo que Raymond, se regresó a Alemania. El otro murió en Argentina, hizo algunos desarrollos en Argentina y ahí se quedó. Y el otro murió en el ejército alemán, se regresó a Alemania y ahí falleció. Entonces, ni se fue con los rusos, ni estuvo en Estados Unidos, ni sus prototipos volaron, alcanzaron a volar a nivel masivo, como lo pensaba Goering, porque su desarrollo de los Horton fue encargado por Goering. Él tenía un plan que le llamaba el 1000 por 3, volar a 1,000 kilómetros, a 1,000 kilómetros a 1,000 kilómetros por hora y llevar una carga de 1,000 kilogramos para poder bombardear a donde quisiera. Y con ese avión tal vez lo hubiera podido lograr, pero no lo alcanzaron a firmar porque fue el primer prototipo a reacción. No fue la primera ala voladora, fue el primer prototipo a reacción. La primera ala voladora la desarrolló Estados Unidos en 1946, 41, perdón. La empezó a desarrollar en el 41. Y en el 46 hizo el primer vuelo. Así que es muy probable que también Arnold haya podido ver los vuelos experimentales de esas alas voladoras, que hay por ahí unas imágenes donde se ve que están en una pista de despegue en batería como unos 8 o 9 aeroplanos de esa naturaleza, que no duraron mucho. El primer modelo dejó de volar creo que un año después y luego el 49 se le hizo una modificación y tampoco duró bastante. Y de hecho los modelos, los diseños originales de esas alas voladoras son los que dieron forma al moderno bombardero B-2. El B-2 es un descendiente directo de estas alas voladoras de los 40. Es lo más parecido que hay a esos desarrollos, pero eran desarrollos norteamericanos y ellos ya los tenían pensados desde mucho antes de que los Horton empezaran a diseñar sus propios cazas alemanes. Correcto.
Entonces, ya toda esa tecnología entonces es únicamente prototipos que no llegaron, digamos, a ser exitosos, pues hasta ahora con el bombardero este. Pero entonces podríamos pensar que no hay nada de misterio o algo que valga la pena seguir estudiando, o si valdría la pena seguirlos estudiando. No sé, por ahí estamos con la duda, que si vale la pena seguir estudiando el fenómeno o se descarta y dicen, vamos, ya, ustedes que tienen tanta experiencia dicen, no, realmente esto es una pérdida de tiempo, pero Es que podrías, ajá, perdón, habría que ver el enfoque. ujú. Como tal vez el de Avilov, que él está tratando de llegar a la conclusión de que si hay algo extraterrestre, vale la pena estudiarlo y divulgarlo, y está buscando financiamiento privado para poder hacer sus proyectos. Eh, Ese yo creo que es a lo que responde la mayor parte de los reclamos extraordinarios, buscar fondos. sí, Cuando algo suena extraordinario, la gente inmediatamente le llama la atención. Entonces, si estás en las posibilidades y puedes ayudarlo a crear un proyecto o a desarrollar un proyecto que pueda llegar a generar algo fantástico, lo vas a ayudar y le vas a dar el dinero, aunque esa persona reciba los fondos y lo utilice para otra cosa, como puede ser el caso de la NASA, que siempre ha tenido recortes de presupuesto. La NASA puede pedir apoyo monetario para este proyecto de investigar los ovnis, los WAPs, pero a lo mejor recibe el dinero y de ese dinero nada más dedica una décima parte, porque, por ejemplo, la NASA ya tiene un proyecto que se encarga de investigar la seguridad espacial. De hecho, por aquí lo tenía, se llama, eh, es la agencia AOSP, que es el Programa de Operación y Seguridad del Espacio Aéreo. Ya tiene rato de estar funcionando y funciona en conjunto con la FAA para generar seguridad en el espacio aéreo. Y lo que se encarga esta oficina es crear los enlaces a través de medios satelitales para ir mejorando la navegación y la seguridad en el espacio aéreo. Entonces, si ellos pueden generar una gran red de control aéreo, obviamente que este programa que ellos ya tienen, con algunas pequeñas modificaciones, tal vez podría servirles para detectar aeronaves que no están registradas, cosa que los aeropuertos ya hacen. O sea, si un aeropuerto detecta una nave que no está registrada, que no tiene transponder, que el transponder no responde ni le genera un eco, pero lo está ahí recibiendo, o sea, no tiene identificación, pero le genera un eco, obviamente que ya lo hubiéramos detectado desde hace mucho tiempo. Los aeropuertos serían los principales reportadores de objetos voladores no identificados. Ahora, no nada más hay un radar de tierra, también tenemos un radar de aproximación y un radar que se enlaza con el que está en el siguiente cuadrante, que son los cambios que hacen los aviones cuando pasan de una zona a otra, cuando pasan el control de una torre de control a otra. Entonces, ya tenemos una red de control aéreo que puede llegar a funcionar para eso. Si no se han dado las alarmas, si nada más hemos tenido reportes de pilotos, pero no registros de radar que lo confirmen, entonces pues ahí estamos hablando de que están viendo cosas que no necesariamente son los aparatos tecnológicos que la gente se está imaginando. Puede ser alguna, por ejemplo, nubes gigantescas de tormenta, como en el caso del JL 1682, no, 1628, aquel vuelo japonés de Japan Airlines, que es sobre la ciudad de Alaska, dice haber visto una nave extraterrestre como de 100 kilómetros de diámetro, que nadie más vio, por cierto. Mandaron un scramble, no detectaron absolutamente nada. Lo único que llegaron a ver las demás personas fue una luz roja que después se determinó que era Júpiter. Y luego ya investigando al piloto, se descubrió que era un repetidor. Lo que en el círculo serio de la ufología se le llama repetidor es aquella persona que está reportando constantemente tener encuentros o avistamientos, cosa bastante improbable para un ciudadano, siendo la extensión del planeta bastante enorme que te toque a ti un evento fortuito casi 2 veces por semana. Entonces sí, es algo bastante sospechoso. Pero pues la gente le encanta creer y como los pilotos son un tipo de gente a la que tienen autoridad,
la gente que son conocedores de todo, que como están mejores preparados, viven en el aire, trabajan en el aire, duermen en el aire, conocen absolutamente todo lo que se mueve en el espacio. Entonces, cuando reportan algo que es extraño, obviamente que llama la atención, pues si él es experto en los cielos, si él no lo conoce, entonces es extraterrestre. Pero no, o sea, cuando te topas con algo extraordinario, todos somos exactamente iguales, no importa la preparación que tengas. De hecho, si no, pues si lo pudiéramos identificar, pues no habría ovnis, Claro. y más ellos que tienen una preparación mejor que nosotros. Pero pues ahí hay efectos atmosféricos, puede haber las nubes, simple y sencillamente una nube. En el atardecer, cuando se forma una nube sobre un cerro y que parece un oblongo, una forma oblonga, y que esa nube está iluminada por detrás, se ve espectacular con los brillos dorados, amarillos, así que parece como si fuera la nave del Día de Independencia. Entonces, ver un tipo de cosas de esas y luego allá en el cielo, que nosotros no sabemos la perspectiva que se tiene allá en el cielo, no sabemos cómo se ve en realidad todo lo que está en derredor de un avión, pues debe de ser extraordinario. Y eso lo comentaba otro de los congresistas. O sea, hay que explicar bien a la gente la diferencia que hay en ver algo en dos dimensiones, como es un video o una foto, a verlo en tres dimensiones y en movimiento allá arriba. Porque no es lo mismo ver a un objeto allá arriba que verlo en una fotografía. Y eso también me lleva al video que presentó Scott Bray, el que Correcto. decía, el del globo, Un objeto. el objeto que pasa por la cabina del avión. Ahí es una cosa muy interesante porque otro de los congresistas hablaba sobre la relatividad de las velocidades, el Sí. paralaje y todo, la perspectiva que tienes, desde dónde lo estás tomando, quién se está moviendo, el avión o el objeto, o los dos, se están moviendo en la misma dirección o en dirección contraria. Y entonces en este caso nosotros estamos viendo una cámara fija dentro de la cabina del avión y para nosotros el avión está estático. Entonces todo lo que pase por fuera del avión, para nosotros es lo que se está moviendo. Y esa velocidad que se ve el objeto es la que pudiera llevar el objeto más la que lleva el avión. Pero nosotros Sí. vemos el avión fijo y para nosotros el objeto lleva una velocidad endemoniada. Entonces ese tipo de cosas son lo que falta que ellos puedan explicar a la gente para que la gente pueda entender lo que está viendo y que deje de reportar ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas te quitan el tiempo para investigar algo que realmente puede ser extraordinario. Además que también dejó ver que les falta capacidad de análisis, porque ese mismo video, no sé si te hayas enterado, el Comodoro Alianza lo metió dentro de un sistema informático que él tiene, el IPACO, y Sí. determinó que se trataba de un globo. Entonces, lo más probable es que el globo hubiera estado estático allí y el que se movió fue el avión pues, y le pasó rozando. Entonces, la onda que se genera la onda aerodinámica que genera el avión es la que lo empuja hacia un lado, pero la velocidad es la del avión, no la del objeto. Inclusive el Comodoro pudo determinar que hasta tenía un hilo o un palo debajo que no se alcanzaba a ver por la luminosidad del cielo. Pero ahí tengo una duda yo porque, y te la voy a plantear, ellos deben de tener analistas también que podían haber De- llegado a esa misma conclusión. Deben Sin de tener embargo, analistas. ajá. Me parece extraño que se les haya pasado a eso, a ellos. Exactamente, porque te pones a pensar, o sea, son los que van a cuidar la seguridad nacional, la Sí, seguridad del espacio aéreo, y no pueden definir qué es eso. Entonces, ¿en manos eh, de a quién claro, estamos? Ahora, llega muy mal. por ejemplo, este programa que maneja el Comodoro, yo di con la página de los desarrolladores y dije, ah, bueno, lo voy a comprar, lo voy a descargar para tenerlo yo y poderlo manejar. Pues resulta de que no está al alcance de todo el mundo, cuesta 38,000 euros. A la- 38,000 euros cuesta el programita ese, porque tiene toda una base de datos con la experiencia de casos anteriores y el sistema parece que puede aprender. Entonces, al momento de que ve una fotografía, lo compara con toda su base de datos y dice, bueno, lo más probable es que sea esto. Y te saca un resultado. La mayor parte de los casos, hasta donde yo he visto, no se ha equivocado. Y coincide con lo que estamos viendo en el video, obviamente. Porque pues, la falla de percepción que tenemos al estar viendo una imagen plana sí, y que la cámara está dentro del avión, que es el que se está moviendo, nos da una perspectiva equivocada de lo que está sucediendo. El avión va a una velocidad encabronada, va como a, es que será Mach 2, lo mínimo que sí, pueda ir. Y ahora los que van a sacar los aviones hipersónicos que pueden ir hasta Mach 7, Mach 8 o tal vez más,
Entonces, esa velocidad no se está tomando en cuenta porque la cámara está fija dentro del avión que se está moviendo, pero nosotros no vemos el movimiento del avión, vemos todo lo que se mueve afuera. Entonces, tenemos una errónea percepción de la velocidad o movimiento de los objetos que estén del otro lado del vidrio de la cabina. Ese tipo de detalles son los que habría que también definir bien, que los pudieran definir, pero si no pudieron definir ese video, ¿qué podemos esperar de la Sí, comisión? el video fue muy pobre, realmente. Bastante Ah, pobre. Ahora también otra cosa, si van a estar llamando a civiles para que les den información sobre todas las bases de datos que ellos tienen, también habría que ver a qué civiles se le están pidiendo. O sea, se la están pidiendo a MUFON, se la están pidiendo a la Academia de las Estrellas, sí, Elizondo tal vez pueda estar metido ahí también. Hasta ahorita no he visto que lo vayan a incluir, pero son pro platillo volador, o sea, si no, no hubiera habido tanta laraca si no fueran pro ovni. Entonces, eso va a terminar manchando otra vez los proyectos. O sea, en el caso del proyecto Libra Azul fue más el boicot porque ellos quisieron ser muy imparciales y sí, nada más hablar sobre los datos duros. Pero acá pues, se están metiendo a una serie, yo los alcanzaría a llamar hasta charlatanes la mayoría, van a manchar el proyecto, van a corromper la poca investigación que pueda llegar a ser y van a desaprovechar los recursos que el gobierno pueda llegar a gastar en una situación de crisis como estamos ahorita, que no se puede dar el lujo de tirar a la basura, en darle apoyo a pro platillistas. Entonces, es bueno que se genere una comisión de esta naturaleza para que estudie los fenómenos aéreos, porque también la falla de la seguridad no es nada más la falla de la seguridad nacional, sino la seguridad de la aviación comercial. Imagínate que un aparato de esos, cualquier que no sabemos qué es, choque contra la ventana de un avión comercial, sí, que es, viene la claro, compresión y caída inminente. Depende de dónde le pegue, ¿no? Pues también los aviones chocan a cada rato con los pájaros sí, y hasta ahorita no ha habido ningún accidente grave con eso, salvo el pobre pájaro que queda estampado o deshecho. sí, Entonces, sí está bien que se haga, pero no lo están haciendo bien. O sea, yo siento que están dando palos de ciego, no tienen ni siquiera un orden. El mismo comité que los está escrutando les está dando las indicaciones de lo que tienen que hacer cuando son ellos los que tienen que proponer algo. Y pues son agencias de seguridad, agencias de inteligencia, o sea, ¿dónde está la habilidad del FBI, de la sí, NSA, así de, es. de todas esas, o Eso sea, me pareció a mí también. Por ejemplo, una agencia de inteligencia que no sepa si eso es ruso o es chino, deja mucho ¿sí? que desear, Ahora, ¿verdad? y la otra, teniendo una red tan vasta de radares y captada, y te pueden detectar radiotelescopios, una piedrita de 5, 10, 20, 30 metros a millones de kilómetros, que no puedan rastrear aquí un objeto extraño que se mueve por el Pacífico, o sea, también. Entonces, yo creo que tenemos las herramientas, tenemos mejores herramientas que hace 70 años. Falta personal, o sea, falta gente que de veras sepa manejar esas herramientas y que sepa cómo usarlas para poder obtener datos que sirvan realmente. Ahorita, como lo están manejando, el rompecabezas va muy lento. Y hasta ahorita ese rompecabezas no tiene ninguna figura, está en blanco. Así que no sabes qué forma va a tener al final. Totalmente en blanco están. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leopoldo, por tu tiempo. Pues nos extendimos un poquito porque es interesante todo Es muy este bueno. tema Sí, es muy y, interesante. y todavía nos quedaron muchos temas, muchos puntos que tocar, pero muy, muy interesante. Espero que esto nos motive para mañana, para que el público pueda salir con una bonita opinión ahí de lo que está pasando y más claro. Y qué bueno que vas a estar ahí acompañándonos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues muchas gracias, gracias por la invitación. También aprovecho si Milton ve este programa, gracias por haberme recomendado. Y nada más para terminar, nada más una aclaración, lo que te comentaba de que depende del punto de vista con que lo veas. Si lo estás viendo con la idea de que sea una amenaza a la seguridad nacional por parte de otras naciones, o si lo estás viendo por parte de la defensa de la seguridad nacional del planeta contra una civilización extraterrestre. Entonces, depende del enfoque que le quieras dar, es lo que la agencia debe de tener. Y eso también lo manejó un congresista ahí, creo que fue el último que preguntó de que, bueno, ¿y qué vamos a hacer en caso de una invasión extraterrestre que nos vengan a atacar? Lo único que respondió Moultrie fue,
pues necesitamos estar preparados. Pero ¿cómo nos vamos a preparar si no sabemos cómo van a venir, ni qué en qué, ni cómo son, ni si vienen en son de paso o no, o si realmente existen? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que faltan todavía. Es un tema, como dices, muy interesante. Yo por mí me estaría platicando aquí toda la noche de este Sí, tipo de cosas. Pero pues gracias por la invitación y pues mañana a ver qué se da mañana. Yo creo que sí va a haber buena química. sí, creo que sí, casi todos están en una buena intención de dar una explicación al fenómeno. Y pues te agradecemos mucho, gracias. Yo creo que tal vez va a ser, vamos a tener otras, esperemos que tengamos otras charlas de estos temas porque son muy interesantes. No, pues muchas gracias. Y que ya que ahora que te conocemos, pues poder molestarte ahí más adelante con alguna. No, no, al contrario, estoy a tu disposición siempre y cuando tenga oportunidad, a sus órdenes. Muchas gracias. Que tengas una buena noche. Nos seguimos Igualmente, platicando. Muchas gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego.